Hola, en nuestro programa de hoy nos vamos a ocupar de la combinatoria. Para empezar a introducirnos en el tema, les sugiero que lo hagamos a partir de un problema. Por las tardes, a mí me encanta merendar con pan y manteca. ¿A quién no, cierto? Y como yo vivo a 4 cuadras de la panadería, voy siempre caminando. Pero como voy todos los días, me gusta tomar caminos diferentes. El problema que tengo es que no sé con cuántas alternativas cuento sin caminar de más. ¿Lo resolvemos juntos? Esta es mi casa. Esta es la panadería. Cada uno de los colores muestra un camino distinto que puedo tomar para ir en busca del pan. En total son 6. El número de caminos depende de cómo sea la ubicación de la casa y la panadería. Pueden ser 1, 4 o 6. Hay que tener cuidado con la gráfica. Lo mejor es que sean 6. En ese caso, la gráfica tiene que ser 4 manzanas formando un cuadrado y casa y panadería en vértices opuestos. Situaciones como esta se nos presentan a diario. Por eso, si lográramos encontrar una forma de escribirlas todas con cierta organización, sería muy fácil descubrir todas las combinaciones posibles. La solución a ese problema está dado por la combinatoria, que estudia las diversas formas de realizar agrupaciones con los elementos de un conjunto y la manera de contarlas. Pero antes de entrar en la teoría matemática, te propongo hacer otro problema. ¿De cuántas maneras diferentes se pueden ubicar 5 personas que están sentadas en una fila con 5 asientos? Al regresar, veremos la solución. Quedó un problema sin resolver. ¿De cuántas maneras diferentes se pueden ubicar 5 personas que están sentadas en una fila con 5 asientos? El resultado es 120. La combinatoria es una rama de la matemática que busca contar configuraciones, contar arreglos de cosas, conjuntos de cosas. Y estas cosas pueden ser personas sentadas en la butaca del cine, pueden ser caminos, por ejemplo, rutas para ir de un lado a otro, puede ser cualquier objeto que sea discreto, que no sea continuo, digamos, que se pueda, digamos, numerar en cierta cantidad de cosas y que se pueda, digamos, distribuir, estar y no estar. Se aplica a un montón de cosas, a circuitos electrónicos, a tareas que se asignan a máquinas, a computadoras o a qué sé yo. Hay un montón de aplicaciones que tiene la combinatoria, vuelos de aviones, rutas de vehículos para repartir el diario, por ejemplo, o para repartir qué sé yo, un campo que produce cereales y después tiene que llevar esos cereales a distintos molinos y bueno, todas esas cosas también siendo problemas combinatorios, porque las posibilidades de rutas posibles, de recorridos de camiones, de recorridos de aviones, de rutas para ir de un lugar a otro, o personas que están sentadas viendo una película de cine, son siempre finitas. Y entonces la combinatoria lo que busca es ver cuántas de estas posibles configuraciones hay, cuántas posibles rutas para llegar de Ushuaia a La Quiaca, cuántas posibles formas de distribuir el
el grano en distintos molinos y no solo busca cuántas hay, sino muchas veces busca cuál es la mejor. En realidad hay tres problemas principales de la combinatoria. Uno es si existe una posible configuración, una posible ruta de un lugar a otro o una posible reparto de los camiones para llevar el grano. Si existe, quiere ver cuántas hay y después también quiere ver de todas esas cuál es la mejor. Entonces de eso se ocupa la combinatoria. Y también lo hace, digamos, hay como dos formas de hacer esa tarea a la que se enfrenta la combinatoria. Una de las formas es lo que los matemáticos llaman fuerza bruta, que es contar uno por uno todos los caminos o todas las posibles vuelos de una compañía aérea, todas las posibles rutas que puede tener o todas las formas que se pueden sentar 7 amigos que van al cine y cómo ocupan los asientos que tienen disponibles. Pero los matemáticos son medio fiacas y de golpe 7 amigos que se sientan en una butaca podrían tener 5.040 formas de sentarse. Entonces no quieren andar contando un caso por uno y entonces buscan métodos y de eso se trata la combinatoria, de cómo hacer esas cosas sin contar uno por uno, ¿no? Entonces eso es principalmente el uso de la combinatoria. Pero tiene muchas aplicaciones a problemas industriales, a problemas a problemas que tienen que ver con la economía, ¿no? Porque encontrar la forma más barata de hacer eso, obviamente, es una cosa que tiene que ver con ahorro, ¿no? Entonces la combinatoria en ese sentido es una rama muy útil de la matemática. Los problemas de la combinatoria interesaron al hombre desde el inicio de la humanidad. En el I Ching, por ejemplo, un libro chino del siglo XXIII a.C., aparecen los cuadrados mágicos que originan un problema combinatorio. ¿Qué es un cuadrado mágico? Es una disposición de números distribuidos en unas casillas dentro del cuadrado de tal modo que los números de todas las diagonales, las filas y las columnas sumen la misma cantidad. En este cuadrado mágico, la suma de las cantidades da 15. ¿Se puede construir un cuadrado mágico de 4 casillas, de 16 o de 25? Ese es un gran problema combinatorio. En el siglo XII surge en la India el interés por la combinatoria. Bhaskara, un matemático hindú del siglo XII, escribió que este tipo de ideas es útil en versificación para hallar las variaciones de los diferentes metros, en música para analizar el esquema de las variaciones musicales, en medicina para hallar las combinaciones posibles de sabores diferentes. Por otra parte, en Europa, el interés por la combinatoria se desarrolló durante la Edad Media debido a la influencia de la cábala. Los judíos españoles fueron grandes cultivadores de la cábala. En 1552, el rabino Moisés Cordonero, de origen andaluz, publicó una obra cabalística en la que presenta un interesante tratamiento de la combinatoria. Finalmente, la combinatoria moderna nace con Blaise Pascal, que fue el creador de la primera máquina de calcular mecánica, y con otro contemporáneo suyo, Godofredo Leibniz, que publica en 1666 una obra a la que denomina Ars Combinatoria. Veamos algunos problemas que pueden resolverse usando combinatoria. Supongamos que tenemos una tira de etiquetas. El problema es de cuántas maneras se puede plegar la tira para que al apoyarla ocupe el espacio de una sola etiqueta. Con 2 etiquetas todo resultaría muy fácil porque, en ese caso, las posibilidades son 2. Si se trataran de 3 etiquetas, hay 6 formas distintas de plegar la tira. El desafío es registrar cada una de las formas en que se llega a la solución para estar seguros de que se consideraron todas. Seguramente, quienes han visto el plegado
ya están pensando en construir una tira de 4 etiquetas para experimentar. Si se colocan en un recipiente 5 fichas de diferentes colores, blanco, negro, verde, amarillo y rojo, ¿cuántas combinaciones de colores se pueden presentar al sacar 3 fichas? Si la primera ficha que se extrae es blanca, la segunda tiene necesariamente uno de los 4 colores que quedaron en la bolsa. Y el color de la tercera tiene solo 3 posibilidades, que son las que resultan de eliminar como alternativa el color de la primera y de la segunda. Expresar esto en palabras es mucho más complejo que mostrarlo en un gráfico. Comenzar la extracción por una ficha blanca implica que esta primera se pueda combinar con otras 4, cada una de estas duplas con otras 3 fichas de diferentes colores. Es decir, que el número total de combinaciones que tienen una sola ficha blanca es el producto de 4 por 3. La misma cantidad de variaciones tiene cualquiera de las otras fichas. Vale decir que cuando se hubiera completado el diagrama, tendríamos un esquema con 5 ramas, una por cada color. Cada una de esas ramas abiertas en 4. Y cada una de estas últimas con 3 ramas terminales, con un total de 5 por 4 por 3. Es decir, 60 posibilidades diferentes de combinar 5 colores tomados de A3, teniendo en cuenta que son diferentes las alternativas en las que los colores aparecen en distinto orden. Este tipo de diagrama se llama diagrama arbolar, porque obviamente se parece a un árbol. Les voy a contar una historia muy entretenida que le puse de nombre el besómetro. Tengo unos amigos que tienen 3 hijos bastante inquietos. Una noche, mientras iban a una reunión familiar, se quejaban de que iban a tener que saludar demasiada gente. En realidad, lo que les molestaba era saludar a la tía aprieta cachetes y a la despeina cocos, infaltables en las fiestas familiares. La madre de ellos, mi amiga, ya estaba un poco cansada de escucharlos y como todavía les faltaban varios kilómetros para llegar, decidió ponerlos a prueba. Les dijo que el que averiguaba cuántos besos se iban a repartir en total en la reunión podía no saludar por lo menos a las tías. Primero se pusieron a contar cuánta gente iba a haber en la reunión, entre abuelos, tíos, primos y algunos infaltables colados, ¿no? Calcularon que eran 38 personas, cada una de las cuales le iba a dar un beso a las otras 37. Después de un placentero rato de silencio en el que cada uno pensó cómo resolverlo, los 3 coincidieron en el número 703. Mi amiga preguntó cómo habían llegado a ese resultado y los 3 respondieron algo completamente distinto. El primero dijo: yo pensé, 2 personas se dan un beso. Si se agrega otra, tendrá que darle un beso a cada una de las que había, es decir, que se darían 3 besos en total. Si se agrega una 4ª persona, le tendría que dar un beso a cada una de las 3 anteriores, por lo que habría que sumar 3 besos. Si se agrega una 5ª, habría que sumar 4 besos más. Quiere decir que si sumo desde 1 hasta 37 todos los números, tengo la cantidad de besos que se reparten en la reunión. Eso me dio 703. El segundo dijo: yo pensé que cada una de las 38 personas tendría que dar 37 besos. Por lo tanto, el total de besos sería 37 por el número total de personas, es decir, 38. Pero después me di cuenta que así estaría sumando los besos 2 veces, porque contaba, por ejemplo, el que la tía aprieta cachetes le daba a mamá y el que mamá le daba a la tía como 2 besos. Pero en realidad era uno solo. Así que a lo que había obtenido antes lo dividí por 2 y eso me dio 703. El tercero dijo: yo dibujé en esta hoja de papel una circunferencia. Marqué 38 puntos sobre ella y armé un polígono con esos puntos.
Después conté el número de lados y diagonales del polígono y me dio 703. Por ahora los voy a dejar con la intriga y más adelante veremos qué pasó con las tías y los besos. Los que tuvieron un problema fueron los hijos de mi amiga. Los tres dijeron que iba a haber 703 besos en la fiesta. Y si estaban en lo cierto, no le daban un beso a las dos tías. Pero si alguno de ellos no le daba un beso a sus tías, no iban a ser 703 besos los que se daban y por lo tanto se habrían equivocado. Y entonces le iban a tener que dar beso a sus tías. La única manera que tenían de no hacerlo era que hubiera 703 besos en la reunión, para lo que los tres hijos le tenían que dar beso a sus tías. Es decir, que para no darle un beso a las tías, tenían que darle un beso a las tías. La cosa la resolvió el padre, que les dijo que si no le daban un beso a las tías, se podían ir olvidando de ir a ver la etapa del rally que se corría en la zona, algo que los chicos venían esperando desde hacía meses. Pensemos en un grupo de 4 escaladores: Andrea, Beatriz, Carlos y Diego. A, B, C y D. Se proponen ascender a la Concagua atados con arneses uno detrás de otro. ¿De cuántas maneras diferentes se podría formar la hilera de escaladores? Ojo, no vale decir de muchas. Esta vez podemos utilizar el diagrama arbolar para resolverlo. Si A fuera el primero, el segundo podría ser B, C o D. Supongamos que fuera B. El tercero tendría 2 posibilidades, C o D. Y una vez hecha la elección entre ellos, el cuarto quedaría bien determinado. El diagrama total parte de 4 ramas, A, B, C y D, cada una de las cuales se abre en 3 y estas a su vez en 2. Es decir, que la fila de escaladores se puede formar de 4 por 3 por 2, es decir, de 24 maneras diferentes. Pensemos en qué se parecen y en qué se diferencian el problema de las fichas y el de los escaladores. En ambos casos, el uso de diagramas arbolares nos permite asegurar que consideramos todas las soluciones posibles. El control sobre el diseño del diagrama nos facilita el conteo a través de un cálculo multiplicativo sin necesidad de contar uno por uno. La diferencia está en la cantidad de elementos utilizados. En el problema de las fichas, las combinaciones se formaron tomando algunos de los elementos, pero no todos. Mientras que en el de los escaladores, consideramos a todos los elementos del conjunto. No se trata de variaciones, sino de otro tipo de problemas combinatorios. Las permutaciones. La permutación son todas las formas de recorrer, por ejemplo, estas ciudades, o de cómo sentar personas en una fila de sillas, donde primero puedo elegir, digamos, por ejemplo, si yo quiero recorrer 100 puntos donde hacer el agujero en la placa, inicialmente tengo 100 posibilidades. Una vez que agujereé el primer agujero, me quedan 99 por hacer. Entonces tengo 99 posibilidades. ¿Sí? Entonces, bueno, elegí el segundo agujero, me quedan 98. Y así, la cantidad posible de formas de hacer los agujeros es 100 por 99 por 98 por 97 por 96 por 95. Bueno, ese número gigante, pero recontra gigante. Si uno hace la cuenta, es un número que... eso, ni todas las computadoras del mundo trabajando durante siglos,
terminarán de ser todos los casos. En la variación, yo tengo que recorrer algunas de las ciudades. Tendría que elegir con mi robot hacer algunos agujeros de los 100. Por ejemplo, hacer, no sé, 50, por ejemplo. Entonces, esas serían las variaciones. O sea, elegir algunos agujeros y hacer eso. En este caso, por ahí no se aplicaría a este problema en particular, porque si yo pongo el robot a trabajar, quiero que haga todo, ¿no? Pero en algunos casos donde yo tengo que elegir de cierto conjunto un subconjunto, elegir elementos, eso serían las variaciones. ¿Cuántas formas puedo elegir una lista de un conjunto más grande? Y si no me importa el orden, solamente me importa qué elementos, entonces directamente serían combinaciones. Me pasé toda la tarde ordenando mis camisas en el ropero. Es que 6 camisas se pueden ordenar de muchas maneras diferentes. Y bueno, y no me decidía. Es hora de develar el misterio. Mis 6 camisas se pueden ordenar en el ropero de 720 maneras diferentes. En la combinatoria existen distintas formas de realizar las agrupaciones, según se repitan los elementos o no, según se puedan tomar todos los elementos de que disponemos o no, según se diferencia o no el orden de colocación de los elementos. Y la manera de contar las alternativas es diferente en cada caso. Por eso es muy importante ver cuál es la alternativa que presenta el problema que se quiere resolver. Aunque no hay recetas mágicas para resolver problemas y hay que ingeniárselas en cada caso, hay algunos consejos que se pueden tener en cuenta al enfrentar un problema. Explorá la situación. Familiarízate con los datos para ver qué relaciones encontrás entre ellos. Para empezar, hacelo más fácil. Elegí una buena anotación. Tratá de hacer diagramas, dibujos para representar el problema. En especial, los de árbol son muy útiles en combinatoria. Fíjate si el problema se parece a alguno que ya conozcas. Imagínate el problema resuelto. A veces es más fácil pensar en el camino de vuelta a partir de una posible solución. Y sobre todo, no se desanimen si al primer intento no lo resuelven. Un problema es siempre un desafío que les permite aprender cosas nuevas para resolverlo. Hoy, gracias a una serie de problemas, conocimos la combinatoria, que dentro de la matemática es la que se encarga de estudiar las diversas formas de realizar agrupaciones con los elementos de un conjunto y de contar su número. También descubrimos que los diagramas arbolares son de gran ayuda en problemas que requieren de la consideración de distintas alternativas. Además, con los ejemplos de problemas, desarrollamos estrategias de solución que se pueden utilizar en infinidad de situaciones de la vida cotidiana. Hasta nuestro próximo encuentro.